Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. Cuentan que en cierta ocasión, en medio de un bosque, crecía un árbol arrogante, chulesco, altivo y soberbio. La verdad es que su altura le hacía sobresalir sobre el resto de los árboles, incluso de los más altos, a lo que se añadía la fortaleza de sus ramas, la belleza de sus hojas y lo abundante de sus frutos. Desde su más tierna edad había destacado sobre el resto de la foresta y había crecido consciente de ello, pensando que él jugaba en otra liga, acostumbraba a apropiarse del sol, del agua y del resto de los nutrientes de los árboles y arbustos vecinos. Esto le había convertido en un árbol imponente al que muchos envidiaban, miraban con temor dada su altura, pero todos con desprecio dada su altivez. Con el paso del tiempo la situación había empeorado. Se enorgullecía delante de todos creyéndose él ser el artífice de su grandeza, mientras que a los demás los consideraba despreciables, de inferior categoría, porque no habían sido capaces de llegar tan lejos en la vida a causa de su cobardía, de su conformismo o de su pereza. Nadie estaba a su altura y así se lo hacía saber a todos. Llegó el invierno, uno de tantos, estación en la que cuando todos perdían las hojas y quedaban en la desnudez de sus ramas, el follaje perenne del que disfrutaba nuestro protagonista le volvía todavía más engreído. Sin embargo, aquel invierno fue particularmente duro, sorprendió a todos con una tempestad de viento fuerte y gélido que duró días. Como jamás se recordaba en aquellos contornos, la tormenta se ensañó con el bosque hasta el punto de que muchos árboles robustos fueron abatidos y otros perdieron su ramaje, fueron reducidos al tronco. Entonces los árboles, para poder sobrevivir, decidieron ayudarse unos a otros. Recordaron que tronchar una rama es fácil, pero intentar partir un haz de ramas lo complica todo, lo hace prácticamente imposible. Y así, cuando el viento arreciaba contra uno de los árboles amenazando con arrancarle de raíz, todos los demás se doblaban hacia él para protegerlo con sus ramas y ofrecer una fuerte resistencia al viento. Lo rodeaban y lo sostenían. De esta manera consiguieron que ninguno más fuera arrancado. Ninguno, la verdad es que había uno que ni se ofreció a proteger a los demás, y eso que sus ramas eran las más largas, las más poderosas de todas, ni pensó tener necesidad de la ayuda de nadie para sobrevivir. Y claro está, sucedió lo previsible. El ventarrón sopló con todas sus fuerzas y aquel árbol arrogante se partió a la mitad, no siendo arrancado de raíz de puro milagro. Cuando volvió el buen tiempo, nuestro protagonista se avergonzaba de su reducido tamaño. Ahora era como todos, no despuntaba por encima de nadie, es más, hasta era más pequeño que alguno de sus vecinos. No pudiendo soportar aquella humillación, mientras todos se pusieron manos a la obra a reponerse de aquel crudo invierno, nuestro protagonista se acabó secando. Desaprovechó la oportunidad de empezar de nuevo con una actitud más humilde y más comunitaria. Y es que cuando uno piensa que él es el centro del universo, el universo, que no suele quererle como tal, se le suele poner en contra y colocarle en su sitio. Jesús nos lo ha dejado muy claro en el Evangelio con sus palabras: todo el que se ensalza será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Y antes incluso lo ha hecho con su propia vida, apareciendo entre los hombres desde su nacimiento como pequeño, siervo y último. Así, el estilo que él nos propone debe reflejarse en todos los que le seguimos como camino, le confesamos como verdad y le queremos vivir como vida nuestra. Despuntar por la sencillez y competir por el último puesto nos emparenta directamente con aquel que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Este es, si es que cabe un sentido positivo del término, el verdadero carrerismo que debe darse entre los cristianos. Y si ese es el estilo de Cristo y del cristiano, el vivir en la apariencia, el colocarnos sobre pedestales, el inflarnos artificiosamente, queriendo descollar por encima de todos, el mirarles con desprecio, todo esto es signo inequívoco de que lo mundano es lo que llena nuestro corazón, mueve y da forma a nuestra vida. También lo es dar solo cabida en esta a aquellos de los que luego me puedo servir para llevar adelante mi proyecto de autobombo. Este es un buen momento para hacernos un buen chequeo espiritual y ver qué decisiones concretas hemos de tomar para volver a tener nuestro corazón bien afinado en el latido del corazón de Cristo.
Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río.